¿Qué tal? Muy buenos días, 9 de la mañana y 30 minutos. Está a punto de arrancar la sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea en la que se debatirá la aprobación de la propuesta de la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kisi Chandiramani, para la resolución de reclamaciones y la aprobación definitiva del primer expediente de modificación de crédito del presupuesto de la ciudad para 2020. Una sesión en la que, como están viendo en pantalla, se va a realizar de manera telemática y por el procedimiento de videoconferencia, al igual que el pleno celebrado el pasado 11 de abril. Así que segunda sesión telemática del Pleno de la Asamblea. Sin más dilación, conectamos en directo y les dejamos con esta sesión extraordinaria. ¿Me puede contestar? Vaya. Sumaya, ¿me puedes contestar? ¿Me puedes contestar? Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Buenos días. Sumaya, ¿me puedes contestar? No hay nadie que esté pendiente de esto. Ya se hizo la prueba y la preparaste hasta Sumaya. No, sí, lo estoy viendo. Está viendo lo que no se escucha. Buenos días. Buenos días, Sumaya. Ahora sí, gracias. Ana Belén Cifuentes, buenos días. No te he oído bien. No te he oído bien. Buenos días, Ana Belén, buenos días. La otra vez lo que hicimos fue quitar las imágenes y vamos a quitar las imágenes de todos y dejemos abiertos los micrófonos. A ver si así podemos comunicarnos. Por favor. Recording is on.
Asamblea y que ayer en la prueba que hicimos también fue puesto en conocimiento de todos los miembros de esta Asamblea. Se trata de debatir y, en su caso, aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y Función Pública de fecha 8 de mayo, y el desarrollo del debate, según decidió la mesa y aceptó la Asamblea, como digo, de una manera informal, pues será de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del reglamento. Cada portavoz del grupo político y los diputados no adscritos, si así lo desean, tendrán la oportunidad de, durante un turno de 10 minutos, fijar la posición política en relación con la única reclamación presentada al expediente de modificación de créditos. También tendrán la oportunidad de hacer comentarios y valoraciones acerca del dictamen, que es el que se somete a votación, dictamen que se votará de manera separada en los 4 puntos que lo componen. La votación será por llamamiento. Yo procederé a llamar a cada uno de los miembros de la Asamblea y cada uno emitirá su voto en este mismo momento de la llamada en relación con cada uno de los 4 puntos que figuran en el dictamen de la Comisión de Hacienda. Para que no haya dudas, en el dictamen de la Comisión de Hacienda al que me estoy refiriendo, el punto primero del mismo dice exactamente desestimar la reclamación presentada, por lo cual significa que votar que sí al dictamen significa votar que se desestime desde un punto de vista formal la reclamación presentada. Hechas estas aclaraciones, procedemos al inicio de la sesión, dándole la palabra al señor Rontomé por un espacio de 10 minutos. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente, consejeros, diputados y ciudadanos de Ceuta que nos están escuchando o viendo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. El pleno que ahora comienza tiene como objeto la resolución de las reclamaciones presentadas al primer expediente de modificación de crédito del vigente presupuesto de la ciudad del 2020 y, en su caso, la aprobación del mismo. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo realizado por la consejera Kisi Chandinamani y de todo su equipo de la Consejería de Hacienda por ese trabajo realizado en un primer expediente de modificación de créditos que se presenta hoy para su aprobación definitiva. Este primer expediente de modificación de créditos surge como una cuestión necesaria ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, una crisis que ha tenido consecuencias dramáticas para los ceutíes que han padecido la enfermedad y en especial para aquellos que han perdido a sus familiares, a los que aprovecho este momento para enviar las condolencias del Grupo Popular. Además de las dramáticas consecuencias personales citadas, es evidente que esta crisis tiene ya, consecuencias graves de tipo económico y social. Esa es la razón por la que el Gobierno de la ciudad diseñó un plan de medidas urgentes de verdadera emergencia con el objetivo de paliar las graves consecuencias económicas y sociales relacionadas con esta crisis. Una crisis, la sanitaria, que se añade a otra de tipo económico que ya padecía la ciudad cuando hizo su aparición la pandemia. Esa crisis estuvo provocada por el bloqueo comercial de Marruecos y la pérdida de fondos ya comprometidos por el Estado. En ese estado de cosas, resultaba necesario atender a las necesidades de emergencia social provocadas por la crisis y con ese objetivo se articuló un plan de medidas urgentes sobre 2 ejes principales. Por un lado, la dotación de un fondo de 6,1 millones de euros para atender las necesidades de emergencia social y, por otro, la protección del tejido productivo y del empleo con la dotación de un fondo de ayudas para microempresas y autónomos por un importe de 10 millones de euros. A estas 2 partidas se añadían otras de medio millón de euros dedicadas a la adquisición de material sanitario y a inversiones de carácter social. Este plan, presentado por el Gobierno de la ciudad, obtuvo el respaldo unánime de los miembros de la Asamblea dentro de ese espíritu de unidad y responsabilidad de todos frente a la grave situación que se vivía y se sigue viviendo en nuestra ciudad. Cabe recordar de ese momento las palabras de nuestro presidente al finalizar el pleno de aprobación inicial, cuando dijo: «Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta Asamblea». En ese espíritu de lealtad y de consenso frente a la grave crisis que es la que ha guiado las actuaciones del Ejecutivo local.
incluso cuando éste ha tenido que hacer frente a aquello que no era de su competencia, a aquello que superaba sus capacidades, pero siempre con la vista puesta en el bienestar de los ceutíes. Del acierto de este plan de medidas urgentes dan buena cuenta los hechos. Por un lado, tenemos las ayudas tramitadas por el área de servicios sociales de la ciudad. Aprovecho también la ocasión para felicitar a la consejera y a su equipo por el trabajo realizado. Si en circunstancias normales este área, en el intervalo de 6 meses, atiende a 600 familias con 2.100 beneficiarios por un importe de algo más de 200.000 euros, desde que se inició la pandemia y en menos de 2 meses, el área de servicios sociales ha tramitado 1.538 ayudas para más de 6.000 beneficiarios por un importe de 312.000 euros. En cuanto al otro eje preferente de este plan, el de la protección del tejido productivo y en especial del empleo, dentro del programa Ceuta Resiste, que gestiona Procesa, se han tramitado más de 700 ayudas que afectan a más de 600 autónomos y a 600 trabajadores por cuenta ajena a mantener, con una ayuda total de más de 1.300.000 euros, teniendo en cuenta que estas ayudas tienen una periodicidad mensual, mientras dure la actual situación extraordinaria. Por tanto, y como no puede ser de otra forma, visto el impacto positivo, el Grupo Popular de la Asamblea va a votar a favor de la aprobación definitiva de este primer expediente de modificación de créditos del vigente presupuesto. En cuanto a la cuestión de la reclamación presentada por las centrales sindicales, UGT y comisiones obreras sobre este primer expediente de modificación de crédito, esta reclamación se sustancia en la petición de que se incluya una medida que complemente los salarios de los trabajadores sometidos a expedientes de regulación de empleo temporal con 200 euros mensuales a partir del tercer mes y sucesivo. En este caso, entendemos que la reclamación que presentan los sindicatos está orientada a proteger frente a la emergencia social a aquellos trabajadores que quedarían fuera de las coberturas de las ayudas previstas en el plan de emergencias urgentes, es decir, trabajadores por cuenta ajena sometidos a ERTE. En este sentido, y dado que el Gobierno central no cubre el 100% de los salarios de estos trabajadores y que tan solo cubre el 70%, es parecer de este Grupo Popular que se trata de una medida acertada que puede paliar la difícil situación de estos trabajadores y que, por lo tanto, vamos a apoyar. Y la vamos a apoyar porque, independientemente de quién impulse la idea, nuestro compromiso es con Ceuta, el interés de Ceuta y los ceutíes está por encima de cualquier otra consideración. Y este apoyo a la reclamación que hacen las centrales sindicales no es solo un claro exponente de nuestras prioridades ya citadas, es también una señal inequívoca de que estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas y agentes sociales y que seguimos tendiendo la mano para alcanzar otras metas, tanto a sindicatos como a empresarios, como a la Administración General del Estado. No obstante, estando de acuerdo como estamos con respecto a la propuesta, en la actualidad no existen recursos presupuestarios disponibles para atender a la reclamación que formulan las centrales sindicales, por lo que desde la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma se ha propuesto establecer ese fondo de ayudas dotado con 2 millones de euros para complementar con 200 euros mensuales a los trabajadores afectados por los ERTE, condicionado a que el próximo mes de junio el Gobierno de la Nación convierta en norma legal esa intención política de dotar a las distintas autonomías de un fondo adicional no reembolsable. Dentro de este fondo no reembolsable de 1.000 millones de euros destinado a gastos sociales, Ceuta podría recibir hasta un total de 5 millones de euros, lo que cubriría el fondo de ayuda a los trabajadores afectados por el ERTE, que solicitan las centrales sindicales. Esperemos que esta previsión se cumpla y que no nos veamos de nuevo en una situación de agravio comparativo como la que hemos sufrido en el pasado con respecto a los fondos de 2019 que el Gobierno central no ha hecho efectivos, o con la actual exclusión de Ceuta de los fondos de 15.000 millones que se van a habilitar para la financiación de las comunidades autónomas. Una financiación que va dirigida incluso a aquellas comunidades que se encuentran fuera del régimen general de financiación como el País Vasco y que supone, como ya he dicho anteriormente, un agravio comparativo para nuestra ciudad y sus vecinos. Con la esperanza de que el Gobierno central haga realidad ese compromiso político y lo dote económicamente, nuestro grupo va a votar a favor de asumir este compromiso, el compromiso de establecer ese fondo de ayudas dotando con 2 millones de euros a los trabajadores afectados por el ERTE. Por último, para finalizar, invito al resto de los grupos políticos de la Asamblea a que apoyen la aprobación del expediente de modificación de créditos, así como ese compromiso de establecer ese fondo de ayudas para los trabajadores afectados por los ERTE, en un momento como estos, en los que no debemos quedar solamente en la retórica y cumplamos con lo que los ciudadanos nos demandan: unión para superar las graves dificultades que padecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rontomé.
Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. En los últimos meses, esta ciudad ha sufrido las consecuencias del COVID-19 y aunque aquí los efectos adversos de la pandemia no han sido tan crueles como en otros lugares, mi pensamiento está con las familias de las víctimas y con los enfermos. También con todas las personas que se han puesto en primera línea para protegernos, especialmente los profesionales sanitarios, por lo que mi agradecimiento hacia todos ellos es infinito. Ceuta, al igual que muchos otros territorios, ha comenzado recientemente la desescalada y estoy convencido que con el esfuerzo colectivo de todos seguiremos avanzando con responsabilidad, solidaridad y sensatez en ese tránsito hacia una nueva normalidad. Hoy nos trae aquí un expediente de modificación de créditos de casi 62 millones de euros, montado por el señor Vivas y el Partido Popular y respaldado por Vox, al que nosotros, aunque estamos totalmente en contra de que del total del montante solo un 10% se dedique a gasto social, no nos vamos a oponer, ya que consideramos que todo tipo de ayuda es necesaria en estos momentos de especial dificultad. Esta modificación de créditos está destinada, como argumento de fondo, a ayudar al tejido empresarial y comercial de nuestra ciudad, al que durante 20 años el señor Vivas no ha ayudado para mejorarlo. Pero además de lo anterior, y aprovechando el totum revolutum del expediente, 23 de los 62 millones de euros son para tapar el incumplimiento del gobierno del Partido Popular con los compromisos de pagos a proveedores. Por cierto, señora consejera de Hacienda, usted se comprometió públicamente en la sesión plenaria anterior a trasladar a este grupo parlamentario la relación de facturas de proveedores pendientes de pago y el saldo de tesorería, y no lo ha cumplido. Resulta llamativo que en el expediente figure una partida destinada al pago de sentencias judiciales cuando el señor Vivas contrata a un abogado para que defienda a su gobierno en la sentencia ganada por la Unión General de Trabajadores recientemente y con el dinero de todos los ceutíes. También en el expediente vienen recogidos 7 millones de euros que van destinados a Procesa para el apoyo a las pymes y autónomos. Todo ello obviando y opacando los paquetes de medidas sociales y económicas puestos en marcha por el Gobierno de España que han permitido, entre otros muchos aspectos, que un elevado número de autónomos ceutíes puedan cobrar ayudas por el cese de actividad. La partida de casi 352.000 euros para la adquisición de material sanitario con motivo del COVID-19 es un auténtico camelo, puesto que la cifra reflejada es la que ha destinado a Ceuta el Ministerio de Sanidad para atender este cometido, por lo que es el gobierno del PSOE el que realmente paga. Y como siempre, el señor Vivas maniobra para dar a entender a la ciudadanía que es su gobierno el que lo paga todo y así sostener su discurso de que el gobierno de la nación no ayuda a Ceuta. Y de esta forma atreverse a decir, a modo de rabieta, que el gobierno de España actúa de forma injustificada e inconstitucional. Pero claro, nada más lejos de la pura realidad. En el expediente figuran 6,1 millones de euros para atender necesidades de emergencia social, pero habría que precisar que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 concede algo más de 2,1 millones de euros para gastos sociales, partida finalista, y que este Ejecutivo, en vez de destinarlo a este fin, según dice, el 70% lo gasta en asuntos de los marroquíes. Repito, marroquíes. También se recibe por parte del Estado, correspondiente a un incremento del Fondo de Suficiencia, como entregas a cuenta, 2,2 millones de euros para varios destinos, sobre todo inversiones. Por otro lado, los sindicatos de la UGT y de comisiones obreras han presentado una reclamación referente a este primer expediente de modificación presupuestaria, argumentando razones de peso para ayudar a los trabajadores y trabajadoras
que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de la crisis. En Ceuta, unos 3.000 trabajadores están subordinados a un ERTE, por lo que su poder adquisitivo se ha reducido en un 30%, situación que en muchos casos, al ser sueldos reducidos, supone para las economías domésticas una merma considerable de sus ingresos, sin tener aún una certeza plena de hasta cuándo puede durar la situación actual. Por tanto, se nos solicita al Pleno de la Asamblea, por parte de los mencionados sindicatos, que contemplemos como medida para luchar contra los efectos de la crisis una correspondiente a complementar los salarios de los trabajadores subordinados a un ERTE, con al menos 200 euros mensuales a partir del tercer mes y siguientes, hasta que dure la situación. A tal efecto, reclaman la creación de un fondo con 2 millones de euros ampliable para complementar los salarios de estos trabajadores. Este gobierno del Partido Popular achaca motivos técnicos para votar en contra en la correspondiente comisión informativa. Sin embargo, podían haber destinado una parte del dinero de las ayudas a las pymes a apoyar de forma clara a los trabajadores. Pero claro, eso no cabe en su cabeza. El gobierno del señor Vivas no ha querido tocar las partidas reflejadas en el expediente. Lo curioso es que el gobierno local ha tenido una conversación con la ministra de Hacienda para que transfiera fondos para este menester. La idea que tiene es esperar a que Hacienda haga la transferencia de dinero para destinarlo a complementar las cantidades pagadas a los trabajadores subordinados a los ERTES. En definitiva, no es el gobierno del señor Vivas el que pondría el dinero, sino el gobierno socialista. Sin embargo, al señor Vivas se le llena la boca a la hora de exigir la solidaridad del resto de España. Lo que sí tiene muy claro el PSOE de Ceuta es que siempre tiene la mano tendida y por eso va a apoyar esta modificación presupuestaria y también la reclamación que presentan los sindicatos. Pero de ahí a que el señor Vivas pase a exigir y pedir al gobierno central, cuando por otro lado se está tachando la actitud del gobierno de España como inconstitucional e injustificada, lo que parece realmente con ello es que se está trasladando una imagen desde aquí que todo lo que hace el gobierno de nuestro país es negativo y que además se oculte información a los ciudadanos. Y usted sabe, señor Vivas, que se está equivocando con ese comportamiento que parece más bien la pataleta de un colegial. Usted, señor Vivas, exige ahora al gobierno de España 56 millones de euros, que es algo que se ha sacado de su propia cuenta y que usted refiere que habrá que esperar a que el gobierno central pueda repartir los fondos que está poniendo a disposición no solo de Ceuta, sino de toda España. Y todo esto después de que su partido esté llevando a cabo una campaña de acoso y derribo hacia el gobierno de España, tanto a nivel nacional como aquí en Ceuta, donde es usted su máximo responsable. Primero, jugaron con los fallecidos y ahora usted juega con el dinero para dar una imagen totalmente distorsionada y distinta a la realidad. Señor Vivas, usted lleva 20 años sin resolver ningún problema estructural de Ceuta. 20 años. Y ahora se pone a exigir y exigir al gobierno central y además descalificándolo. ¿No se está usted equivocando? ¿O es que ya va usted a tumba abierta? Porque su actitud es como la del alumno que no ha aprobado ninguna asignatura y pretende obtener una bicicleta por sus paupérrimos resultados. E insiste con la rabieta. Quiero dejar hoy aquí total constancia, y lo puedo decir más alto pero no más claro, del gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez para paliar en todo lo posible las consecuencias de esta crisis sanitaria que ha derivado en una crisis social y económica. Por primera vez en la historia de España se han establecido, frente a una crisis, medidas de emergencia como, por ejemplo, son las moratorias de hipotecas y también de alquileres. Por primera vez se implementa un bono social y se activan ERTES de forma masiva, como estamos viendo en nuestro mercado de trabajo. Nunca antes se arbitraron para los autónomos
prestaciones extraordinarias como las actuales, ni tampoco la moratoria de impuestos ni del pago a la seguridad social. Tampoco nunca se otorgaron unos créditos ICO de esta envergadura y jamás se habían suspendido de forma generalizada los desahucios ni los cortes de energía a las familias que han devenido en situación de vulnerabilidad como consecuencia de esta crisis sobrevenida. Y todo esto lo ha hecho un gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, las medidas que hoy se aprueban aquí para apoyar a las pymes y autónomos son medidas complementarias a los grandes paquetes de medidas ya implementadas y muchas ejecutadas por el gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Socialista va a votar a favor de este expediente porque ayuda, aunque eso sí, vamos a exigir una evaluación del gasto, de los criterios para asignar los fondos y también de los resultados. Habrá que ver el número de trabajadores antes y después, los motivos por los que se han seleccionado unas empresas y otras no, y los resultados de las medidas, como por ejemplo, número de empresas que iban a cerrar y que hemos salvado. Los socialistas ya dijimos que el programa de atención a la pobreza en gastos sociales va a ser muy corto. Por ello, solicitamos que una vez evaluado este primer plan y a la vista de los resultados, se elabore uno nuevo que vaya dedicado a atender situaciones de emergencia social y a forjar ese necesario escudo social frente al shock de esta crisis. Porque de esa forma, esta Asamblea, todos los que formamos parte de ella, acudiríamos con firmeza a socorrer a los más vulnerables para amortiguar las sacudidas de esta crisis. Finalmente, tengo que advertir que este expediente está hecho a trompicones y deprisa. E insistimos, la preferencia no ha sido lo social, ya que lo destinado a gastos de esta naturaleza son solo 6 millones de un montante que supera los 60 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. El señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. El expediente de modificación de créditos debe ser aprobado. En consonancia con lo expuesto y debatido en el pleno anterior, no vamos a volver a enumerar las operaciones y estrategias financieras que ello va a posibilitar, como si este pleno se tratase de un mero eco repetitivo del primero. Y nos vamos a congratular en Vox, en primer lugar, de posibilitar con nuestro voto favorable la ayuda de 200 euros para los trabajadores afectados por un ERTE. No podemos dejar de admitir, sin embargo, que es una ayuda insuficiente respecto a nuestras aspiraciones. Vox ya propuso de manera pública, el pasado mes de abril, afrontar la crisis con el plan Protejamos a España, un conjunto de medidas de alto calado entre las que se encuentra el pago por parte del Gobierno de la Nación de todas las nóminas de los trabajadores del sector privado en España. Con esta ayuda de 200 euros, los trabajadores no alcanzarán la cantidad total que percibían mensualmente, pero sí lo reconocemos como un paso adelante y un considerable esfuerzo local ante la errática gestión de Sánchez e Iglesias. Por otro lado, la ciudad de Ceuta no tiene recursos ilimitados y en la actual situación de pandemia somos especialmente vulnerables. Si ya de por sí arrastramos una crisis comercial derivada de la extorsión de Marruecos con el bloqueo de la frontera, con esta crisis transversal, el gobierno local debe hacer un esfuerzo histórico, priorizando la recuperación económica de Ceuta antes que cualquier otro tipo de políticas, con excepción de la sanitaria. Esta ayuda de 200 euros será posible gracias a la proporción que corresponde a Ceuta de los 16.000 millones de euros que el Gobierno de la Nación enviará a las autonomías para afrontar las necesidades derivadas de la pandemia. En Ceuta debería concretarse esta ayuda en 5 millones de euros. Es por ello que, nuevamente y sin acritud, volvemos a reclamar a la delegada del Gobierno que justifique su nombramiento
que haga honor a su cargo y no deje que el gobierno socialista vuelva a despreciar a Ceuta solo unos pocos meses después de negarle los 7,2 millones para la compensación por la falta de recursos hídricos y el impacto fronterizo. Una partida recibida anualmente por nuestra ciudad de forma ininterrumpida hasta ahora. Los ceutíes se lo exigen a la señora delegada, como exigen al Partido Socialista de Ceuta a que aporte su grano de arena en esta reclamación y reme con todos en la misma dirección. No nos valen esos 16.000 millones si no son para todos los españoles, si se deja de lado el principio de solidaridad. No nos vale que nos excluyan para favorecer a vascos y catalanes secesionistas. Y, sinceramente, si el gobierno de Pedro Sánchez lo vuelve a hacer, creo que ustedes, diputados del PSOE, deberían dimitir en bloque y fundar otro partido. No me entienda mal, señor Hernández, no queremos que desaparezca el PSOE de la ciudad. Los ciudadanos de izquierda también tienen derecho a sentirse representados. Lo que no podemos consentir, tanto ustedes como nosotros, es que el gobierno de la nación, sea del color que sea, trate a Ceuta como una lejana antípoda de ultramar sin importancia. Mirando lo positivo, contamos en el Congreso con Teresa López, la diputada ceutí más activa de nuestra historia. Tanto ella como la senadora de todos los ceutíes, Yolanda Merelo, continúan haciendo una constante labor de exigencias y reclamaciones al gobierno en cuanto a la atención recibida por Ceuta, también en este sentido. Respecto de Teresa López, me gustaría recordar una cita suya muy atinada y acertada. La delegada es el instrumento que utiliza el gobierno para abandonar Ceuta. Ceuta abandonada y Salvadora escondida. Señora Mateos ahora tiene la oportunidad de empezar a enmendar un hasta ahora vergonzante legado. Por otro lado, si finalmente llega la ayuda que nos corresponde, como así esperamos, esta ayuda a trabajadores no debe ser sino una medida de apoyo más. Debemos pensar en la supervivencia de nuestra economía con una frontera que no sabemos si volverá a abrir durante todo el año 2020. Nos enfrentamos a un contexto completamente desconocido, tanto en duración como en restricciones, y nuestra capacidad de supervivencia dependerá de nuestra competencia a la hora de solucionar cada problema imposible de predecir. Como decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. En cuanto al apartado fronterizo, desconocemos la incidencia exacta que el coronavirus está teniendo en Marruecos, por lo que pecaríamos de imprudentes y temerarios si se abriera el paso fronterizo sin garantía. Las caravanas que inexplicablemente pasaron durante los inicios del estado de alarma deberán seguir una ruta alternativa a través de Tánger, y así debemos hacérselo saber a la ministra de Exteriores. No el mismo criterio, pero sí parecido, debemos aplicar a nuestra conexión marítima con la península. Habremos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros, así como elegir con sumo cuidado el momento en el que se retomará la normalidad. Debemos estudiar los controles de acceso al barco en coordinación con el puerto de Algeciras para que el virus no pueda cruzar el estrecho. Centrándonos en el ámbito urbano, tenemos que hablar del polideportivo de la Libertad, la amalgama de despropósitos que llevan aguantando los vecinos de sus inmediaciones durante todo el estado de alarma. Ruidos durante el día, gritos de todos los tonos a altas horas de la noche, inseguridad, agresiones dentro del pabellón, individuos escapándose y motines por motivos como la calidad de la comida. La señora Mateos, única responsable, desoyendo la opinión de la ciudad autónoma que lo desaconsejaba frontalmente, se empeñó en montar allí un campamento caótico para transfronterizos, sin importarle la opinión de los vecinos. A este respecto, agradecemos al gobierno de la ciudad que atendiera las peticiones de Vox para reubicar a esas personas en un lugar más adecuado, como es la nave que se está acondicionando en el Tarajal. ¿Pero esto de modificación de crédito o de qué es el pleno este? Porque no lo comprendo, vamos. ¿Ya puedo? Señor Gutiérrez, por favor, le ruego que deje de terminar al portavoz que está en el uso de la palabra. Se lo ruego. Señor Verdejo, continúe, por favor.
lejos de los vecinos y cerca del país al que pertenecen, pero que cruelmente les niega la entrada. Ahora bien, nos sigue preocupando y mucho los menas, no solo por los destrozos que han hecho y siguen haciendo en el Polideportivo Santa Amelia, sino porque ya han vuelto a protagonizar actos vandálicos en el puerto, aprovechando los paseos establecidos por las franjas horarias. En esto vamos a ser tajantes. Los menas deben seguir con un régimen sancionador como en La Esperanza, más duro si cabe por la excepcionalidad de la crisis. No podemos permitir que en la fase 2 la anarquía vuelva al puerto. Señores diputados, una de las cosas que hemos aprendido de esta crisis es que mantener a los menas lejos del puerto es posible. Se ha comprobado, solo hay que quererlo hacer y precisamos de voluntad política. En cuanto a la seguridad general de los ceutíes, debemos procurar que todos tengamos fácil acceso a elementos preventivos como son las mascarillas, los guantes y el gel desinfectante. Debemos seguir impulsando campañas de información y concienciación para que se mantenga la distancia de seguridad. Los ceutíes hemos hecho un esfuerzo enorme, brutal, si me permiten la expresión, para contar a día de hoy con tan solo 13 casos activos detectados. Pero no debemos olvidar que desgraciadamente han muerto personas. El riesgo sanitario sigue siendo extremadamente alto. En estos días atrás se han observado aglomeraciones de personas, como en el Ceuta Center o en Acensa, además de grupos de paseo que no han sido ejemplo de cumplimiento estricto de normas. Es impopular decir esto, pero es así. Y si lo dejamos pasar simplemente obviamos lo que puede desembocar en un rebrote. Insisto, con solo 13 casos activos deberíamos hacer un último y duro esfuerzo final para terminar de arrinconar al virus en Ceuta. Debemos seguir dando la importancia máxima al mantenimiento de las distancias y a seguir a pie juntillas las instrucciones que nuestras autoridades sanitarias dictan. En cuanto a las playas abiertas para dar paseos y hacer deporte, instamos al Gobierno a que tenga listos cuanto antes los protocolos necesarios para que, dado el momento y si la situación lo llegase a permitir, los ceutíes puedan disfrutar de sus playas con todas las garantías. Quisiera comunicar nuestro agradecimiento a los sanitarios de Ceuta, que a pesar del gran dispositivo con el que operan, no cuentan con todas las garantías deseables. A nuestros policías, que se juegan el tipo más que nunca para defender la paz social y que se han tenido que exponer hasta el nivel de custodiar focos de infección. Gracias a los trabajadores sociales, que se están empleando más a fondo que nunca ante la creciente demanda por las circunstancias, para que nadie quede desamparado. Gracias a nuestro ejército, que continúa sin tregua protegiendo nuestra frontera. Gracias también a nuestros bomberos, que siempre velan por nosotros. A los peluqueros, comerciantes y hosteleros por aguantar sin poder trabajar en lo que supone un esfuerzo titánico. Gracias a las personas mayores y a las personas en situación de vulnerabilidad por haber aguantado estoicamente con rectitud. A los que están peleando contra el virus o a los que tienen familiares o amigos afectados, les mandamos ánimos y toda la fuerza del mundo. Y a todos los que han sufrido pérdidas, nuestro pésame y un sincero abrazo. Para finalizar, queremos recordar a los ceutíes que, unidos, actuando como un equipo y manteniendo la Recording disciplina, has stopped. somos más fuertes. En ese mismo sentido, volvemos a tender la mano a los grupos de la Asamblea para afrontar con actitud constructiva y repletos de esperanza el cambiante futuro cercano que nos espera. Es momento más que nunca de dar ejemplo. Muchas gracias. Verdejo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Buenos días a todos y a todas nuevamente. Lamento tener que comenzar diciendo que parece que nada hemos aprendido de esta pandemia. Que cada uno reflexione por qué lo digo. Añadiré que los colectivos que nos están ayudando, que están trabajando diariamente, creo que son plenamente conscientes del agradecimiento que les tenemos y de que les debemos mucho, muchísimo. No voy a nombrarles uno a uno porque creo que podría dejarme a alguien y no es lo que quiero. Y creo que también quienes han perdido a alguien por esta lamentable pandemia saben perfectamente que su dolor es nuestro dolor. Como ustedes saben, y centrándome en este expediente de modificación,
Lo que ustedes traen hoy para su aprobación definitiva no es nuestra modificación. Saben que no compartimos muchas de las actuaciones que se llevan a cabo, porque nosotros hubiéramos actuado de una manera bien distinta. Pero entendemos que en este momento, que lo que necesita la gente de Ceuta es un compromiso de sus representantes para buscar soluciones que nos permitan sobreponernos a la situación que la pandemia está causando en nuestra sociedad. En este expediente de modificación del presupuesto, los cambios realizados no son del suficiente calado para cambiar la situación que ya venían padeciendo los ciudadanos y ciudadanas y que se ha acentuado con esta crisis sanitaria. No sabemos si por falta de voluntad política o falta de capacidad para llevarlo a cabo. Estos cambios no van a suponer, y creo que es de justicia también decirlo públicamente, darle un cambio radical al presupuesto o una salida de la crisis económica a la que los últimos 20 años de nefasta política nos ha conducido y que la COVID-19 ha ahondado. Definitivamente, pues se trata de parchear, como casi siempre, desaprovechando la oportunidad para crear una nueva estructura económica en la ciudad, que creo debería ser uno de los objetivos comunes de todos y todas. Y aún así tendrán nuestro voto favorable, porque como ya les hemos indicado, lo que la ciudadanía de Ceuta quiere es que busquemos soluciones en conjunto para poder salir de la crisis sanitaria que ahora tenemos y de la social y económica a la que definitivamente pues ustedes nos han llevado con su forma de gobernar en los años que han transcurrido. Creo que no es momento de estar acusando ni al gobierno de la nación ni al de la ciudad. Creo que pospondremos, al menos nosotros, las críticas a otro momento. Y si no hemos presentado ninguna alegación, además lo manifestamos en la aprobación inicial, ha sido porque considerábamos y consideramos que era necesaria la entrada en vigor de estas modificaciones cuanto antes, acelerándolas todo lo posible, pensando que cuanto antes se pudiera actuar, antes se podrían ir tomando medidas que hicieran frente a la pandemia. Otros no lo han entendido así y buscando un protagonismo inoportuno, en nuestra opinión, por la situación que padece la ciudadanía y sin diálogo alguno han obligado a retrasar la puesta en marcha de estas primeras medidas que esperemos que ahora sí se puedan poner en funcionamiento. Por supuesto, entendemos que es necesario, fundamental, apoyar a los trabajadores y trabajadoras que han padecido un ERTE. Y desde un primer momento, además, quiero recordar que exigimos que se extendieran las ayudas sociales a estas familias y que finalmente se llevó a cabo gracias a esa petición que hacíamos en ese pleno inicial. Dejamos claro que no queremos que quede nadie atrás, que hay que gestionar mejor los recursos de servicios sociales y que apoyaríamos a nuestros comerciantes y empresarios, a todo nuestro tejido productivo, y así vamos a hacerlo manteniendo nuestro voto favorable. Si exigimos un mayor diálogo del Ejecutivo local, consensuar, acordar, les recuerdo que no es imponer su idea, porque a veces parece que ni desde su gobierno ni desde otros grupos sociales busquen el interés general de toda la ciudadanía, sino el conflicto desde donde sacar algún rédito. Y créanme que este no es el momento para ello. Nos preocupa ese consenso al que llaman a voz en grito, pero que parecen hacerlo con la boca pequeña, sobre todo algunos que buscan más boicotear la actuación conjunta de todos los agentes sociales, económicos y políticos de esta ciudad. Boicotear el diálogo, boicotear el consenso. En estas circunstancias en las que estamos es boicotear a Ceuta. A la gente no le interesa de quién es culpa qué. La gente lo que quiere y necesita son soluciones que se puedan poner en marcha ya para paliar la situación que vivimos. Y desde que se aprobó inicialmente el expediente a la fecha, nos estamos encontrando con otros problemas a los que hay que hacer frente. Entre ellos el acceso a los préstamos del ICO, porque las entidades bancarias siguen exigiendo los mismos requisitos que antes de la crisis o quieren reconvertir las pólizas de crédito que siguen necesitando en estos préstamos del ICO. Quizás tengamos que ir pensando en una nueva línea de apoyo que avale esos créditos, porque si no se puede acceder a ellos, no se van a pedir las ayudas para pagar los intereses de esos créditos. Pero también hay que complementarla necesaria e imprescindiblemente con las ayudas sociales para que nadie se quede atrás. Estos días estamos viendo lo nunca visto en Ceuta, cómo algunas familias tienen que recurrir incluso a vender algunas de sus pertenencias para subsistir, para hacer frente a todos los gastos, cosa que antes, como digo, no se veía con tanta
frecuencia, con tanto impacto en nuestra ciudad. Las medidas que se han implementado en algunas ocasiones han estado tan descoordinadas que han provocado un caos. No han sido suficientes para solventar la grave situación en la que se encuentra gran parte de nuestra sociedad y han tenido que ser finalmente los propios ceutíes los que han actuado con muy buena voluntad, pero sin una coordinación por parte del área, que es lo deseable. Tenemos que mejorar en la respuesta social que se da. Por ello, nosotros queremos extender la mano, una vez más, para acordar con ustedes, entre todos, un proyecto de futuro para la sociedad, porque la solución podemos encontrarla o todos juntos o ustedes solos, pero el resultado será responsabilidad de todos los que nos encontramos en este pleno, porque en este momento Ceuta lo que necesita son soluciones. Estamos viviendo un momento histórico. Intentemos ser útiles y usar la política como instrumento de reconstrucción social y no como un arma arrojadiza ni como instrumento al servicio del ego o de los intereses particulares o partidistas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Ahmed. El señor Mohamed tiene usted la palabra. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo voy a empezar mi intervención haciendo una breve referencia al expediente de modificación de crédito. También me referiré a la reclamación de UGT y comisiones obreras, para luego sí que me parece importante aprovechar la ocasión para hacer no sé si es un llamamiento o una llamada de atención y que no se me entienda como un ejercicio de arrogancia, sobre todo al presidente de la ciudad. Terminaré por ahí, pero empiezo por el expediente. Nosotros ya lo dijimos cuando se debatió por primera vez, que consideramos que este es un expediente que presenta un claro y evidente desequilibrio. 0 para los trabajadores, 6 millones para colectivos vulnerables y 10 para empresas y pymes. Esa es la evolución, 0, 6, 10. ¿no? A nosotros nos parece esto un evidente desequilibrio, sin quitar que el espíritu que haya movido al gobierno es intentar frenar de alguna manera este fortísimo impacto del COVID y todas estas cosas que se han dicho, pero no deja de ser un desequilibrio. Por lo tanto, es un expediente, desgraciadamente, aunque se apoye, claramente insuficiente para amparar a los colectivos vulnerables y a los trabajadores. Ligando esto con la propuesta de UGT y comisiones obreras, esta propuesta sí que servía al menos parcialmente para equilibrar ese desequilibrio. El gobierno va a votar que no. El gobierno va a votar que no a la alegación de UGT y comisiones obreras y lo sustituye, aquí sí que el gobierno que se detenga a explicarlo y si no, pues no pasa nada, pero lo sustituye por un compromiso que vamos a votar de fiabilidad cuanto menos cuestionable, porque no deja de ser que el Pleno aprueba un compromiso del gobierno. Esto es algo muy particular, muy sui generis, que indica claramente que estamos en una profunda incertidumbre. Incertidumbre que se agrava aún más, y aquí sí que me gustaría, yo apelo a la responsabilidad, señor Vivas. Cuando se critica al gobierno de España, lo mínimo que puede hacer uno es ser riguroso. Si atendemos a los parámetros y criterios objetivos anunciados por el gobierno de España, concretamente por la ministra Montero, en ese fondo de 1.000 millones no nos corresponden 5 millones. Ustedes dicen, no, es que la ministra se ha comprometido a que Ceuta, Melilla y La Rioja perciban el 0,5. Pues díganlo. Eso es un gesto del gobierno de España con Ceuta, Melilla y La Rioja. Igual que pasó anteriormente. O sea, no son tan malos. Yo lo digo nada más que eso porque estamos entrando en una dinámica de inconstitucionalidad, de falta de solidaridad, de abandono. Todas estas cosas no ayudan. Y si vamos puestos a decir todo, hay que decirlo todo. Si nos dan los 5 millones de euros es porque quiere el gobierno de España saltándose los criterios que ha anunciado. Ojo, ojalá, señor Vivas, eso se lo he dicho yo también a su consejera, ojalá.
Ojalá. Pero no deja de ser someter el complementar la ayuda que da el gobierno de España a los trabajadores sujetos a ERTE a una incertidumbre. Déjenlo ustedes ahí. Después, señor Vivas, y aquí sí ya me voy a centrar un poquito más en mi intervención, si usted me lo permite, creo que se han instalado en una estrategia errática. Y ya no es criticarle a usted o al gobierno o al Partido Popular. Es que esa estrategia es, desde nuestro punto de vista, señor Vivas, perjudicial para los intereses de Ceuta. Se ha instalado el gobierno en su figura, se ha instalado en la petición permanente y casi obsesiva. Pero es una petición permanente y casi obsesiva que no está sostenida desde el punto de vista de la racionalidad. Y prueba de ello son la petición de los 56 millones de euros. Y además, señor Viva, yo le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. No se puede estar constantemente haciendo apelaciones a la solidaridad del pueblo español y pidiendo dinero, mientras simultáneamente uno se dedica a rebajar impuestos. Tiene usted encima de la mesa, apoyado por su socio presupuestario, que quiere reducir usted al 0,5 todos los tipos de IPSI. Entonces, esto, un gobierno, cualquier gobierno, el de España, el de Francia, el de Alemania, no paran de pedir dinero, pero quieren bajar los impuestos al 0,5. Un contradictorio, señor Viva, y si usted me permite, impropio de usted. Impropio de usted. Pero yo voy más allá, señor Viva, y aquí sí que quiero que usted, en algún momento usted reflexione sobre lo que le voy a decir ahora. Necesariamente, y de forma urgente, y si fuera posible, que yo creo que no lo es. Aquí todo el mundo tiende manos y tal, pero todos sabemos luego lo que pasa, ¿no? Bueno, si fuera posible el concurso de todos, yo creo que este es el momento, señor Viva, de plantear un nuevo modelo de financiación de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y le voy a decir las dos premisas básicas que sostienen esta petición. Una, el modelo tradicional de sostener la financiación de nuestra ciudad sobre la imposición indirecta propia, el IPSI, está finiquitado. Está finiquitado. Prueba de ello, señor Vivas, es que la necesidad de la compensación, tal y como surgió como un instrumento provisional, atípico, pero que se ha convertido prácticamente en la esencia, en el sostén de este instrumento. Cuidado con esto. Requiere de una reflexión profunda, señor Viva. Por eso le decía, un modelo de financiación nuevo. Y dos, señor Viva, y aquí usted me tiene al 100%. La financiación de las competencias autonómicas no se corresponde con la realidad. Lo vengo diciendo desde que estoy en el ayuntamiento. Y esto no es ser desleal con el gobierno de España. Lo decía cuando gobernaba el PP y lo digo ahora cuando gobierna el PSOE. Esas competencias se transfirieron en su momento de manera precipitada, más por razones del interés político del momento que como consecuencia de un cálculo riguroso de los costes. Y aquí sí que hay que poner toda la carne en el asador. Y además nos avalan los datos y nos avala la razón. Eso no es ser desleal. Prueba de ello, señor Vivas, es la transferencia de la competencia del área de menores. Muy mal dotada, infradotada. Por eso digo, señor Vivas, que hay que plantear algo de cara al futuro inmediato de nuestra ciudad. No ir pegando bandazos, no ir exigiendo una cantidad de millones una semana que cambia la semana siguiente. Vamos a plantear un nuevo modelo de financiación de la ciudad, porque hay dos premisas: la imposición indirecta propia, que ya está finiquitada, y las transferencias estatales que no nos han llegado bien, que requieren una revisión, señor Viva. Requieren un nuevo presupuesto. El presupuesto actual está totalmente desenfocado. Y esto o lo planteamos con rigurosidad, sin echarle trastos a nadie, porque aquí, y yo estoy harto de decir, habría también, señor Viva, que definir nuevamente el techo de gasto. Esto también es muy importante.
Hay que definir nuestro techo de gasto. Y determinar, evidentemente, entre todos las fuentes de financiación adecuadas. Pero yo quería terminar con una cosa, señor Vivas. Si queremos hacer algo por esta ciudad, no podemos estar insultando permanentemente al gobierno de España. Usted se puede hacer el sorprendido, pero o usted, o gente de su gobierno, o gente de su partido, o sus socios ahora en la Asamblea, o quien sea, no se para de insultar al gobierno de España. Y en nuestras condiciones, señor Viva, en nuestras condiciones, en las que está Ceuta, todas nuestras soluciones, o sobre todo las de mayor calado, las de mayor peso, pasan por el aval, por el apoyo, por la solidaridad del gobierno de España. Que no se lo olvide a nadie. Que esto está muy bien de empezar a pegar tiros a la delegada del gobierno, pero luego hay que ir a la delegada del gobierno porque necesitamos al gobierno de España. Y si queremos ser rigurosos y plantear algo estable, fiable, creíble, se requiere de concurso de todos, que yo lo veo difícil. Habrá tiempo para hablar de esto, ¿no? Es muy difícil. Pero o esto se toma desde otra dinámica de trabajo, o desgraciadamente, señor Viva, nos esperan tiempos difíciles. Mi grupo parlamentario va a apoyar el expediente. Va a apoyar también la alegación de UGT Comisiones Obreras. Pero esto que le he dicho al final, señor Vivas, a mí me gustaría que cuando viene usted lo repensara, porque está en juego ni más ni menos que el futuro, la estabilidad y la prosperidad de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mohamed. ¿Algún diputado no adscrito quiere hacer uso de la palabra? Sí, señor presidente. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Vamos a ver si me abre. Bien, se me ve, ¿no? Buenos días. Gracias, señor presidente. Es verdad que la situación que tenemos tan desesperada pues va por mi parte a dar el apoyo a la modificación de crédito. También va a dar el apoyo a los sindicatos, porque es verdad que, bueno, que la situación de los trabajadores afectados por ERTE, primero es una situación muy cuantificable, con lo que no hay ni trampa ni cartón. Son gente que está, bueno, que ha estado en empresa, ha pasado situación de ERTE, y es verdad que se han visto reducidos seguramente sus ingresos bastante. Y si podemos hacer el esfuerzo desde la administración autonómica de apoyarles, pues yo creo que es una medida interesante. Bueno, no son las mejores medidas las que ha planteado el gobierno de la ciudad, eran inmediatas y bueno, pues los errores y los desajustes que hemos ido viendo de alguna manera, pues son de alguna, bueno, pues pueden ser solucionables. Pensamos que el complemento de los sindicatos es interesante y bueno, que un poco los dimes y diretes contra el gobierno local y contra el gobierno nacional no es el momento de hacerlo. Y bueno, que no podemos convertir el debate de algo tan trascendente como la crisis del COVID en una conversación de café. Debemos de hacer un apoyo. Es verdad que pedimos también sobriedad al gobierno local, porque vemos que paralelamente a la sustanciación de este expediente también tenemos la sustanciación o la propuesta de 1 millón al Puerta de África. En fin, hay varios temas ahí que se están haciendo en paralelo que vemos que, bueno, que quizás no hubiera sido el momento de hacerlo ni siquiera en paralelo. Pero en principio, bueno, cerrando ya un poco el debate, que sí, que el apoyo y el apoyo también a las medidas de los sindicatos. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez. Por tanto, tiene ahora la palabra para cerrar el debate la señora consejera de Hacienda, doña Kisi Sandiramani. Perdón. Sí, señora. Ha salido la señora. Señora Vázquez. Hola. Hola, buenos días de nuevo. ¿Quiere hacer uso de la palabra, señora Vázquez? Sí, un segundito nada más. También quería decir que voy a apoyar, por supuesto, todo lo que se ha decidido en la Comisión de Hacienda, ¿vale? Y porque es lógico apoyarlo. Y también lo del tema de los sindicatos. Me parece bien que los sindicatos reclamen pues una serie de
derechos que creo que en un momento dado deben de tener autónomos, el tema de los ERTE. Y no voy a justificar nada más, puesto que aunque la señora secretaria general ayer me llamó y me dijo que a partir de ahí podíamos justificar nuestro voto, pues evidentemente ni en tiempo ni en forma de poder preparar algo de peso, ¿vale? Para justificarlo en condiciones como a mí me hubiese gustado la próxima vez. Gracias. Muchas gracias, señora Vázquez. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos de nuevo. En primer lugar, quería agradecer el voto favorable que han expresado todos los grupos de la Asamblea en esta sesión plenaria, que de nuevo vuelve a ser, creo, histórica en cuanto a que se realiza de forma telemática para la seguridad sanitaria de todos. Quería agradecerles el voto favorable porque creo que, aunque ustedes digan que el trabajo no ha sido completo, por parte de los funcionarios de la Consejería de Hacienda han realizado un enorme esfuerzo para que todos los expedientes que se llevaron el pasado 11 de abril y el de hoy mismo vinieran a la sesión plenaria solamente después de 2 meses desde que se decretase el estado de alarma. Este expediente de modificación de créditos, y desde que se inició la pandemia, se han movilizado un total de casi 100 millones de euros para atender a diferentes colectivos que se han visto muy afectados por el COVID-19. Y además en Ceuta, no solamente por el COVID-19, sino que veníamos arrastrando una situación de profunda depresión económica por cuanto la frontera había sido cerrada el pasado mes de octubre del año 19, con lo cual la situación económica, financiera de muchos ceutíes se veía tristemente lastrada por estas dos situaciones, lo cual hizo que el Gobierno tuviera que reaccionar de manera rápida, inminente, y creo que con el apoyo de todos los grupos políticos de la Asamblea así se hizo el pasado 11 de abril, y me reitero en mi agradecimiento, se vuelve a reiterar en el día de hoy, 13 de mayo. Yo quisiera destacar que se van a atender con estos fondos a muchísimos colectivos. Por una parte están las ayudas sociales para atender a aquellas personas que se encuentran en riesgo de pobreza extrema y que la Consejería de Servicios Sociales ha multiplicado por 5 las ayudas que venía otorgando en estos 2 meses, el extraordinario trabajo que han hecho los funcionarios de servicios sociales atendiendo mañana, tarde, noche, fines de semana y días festivos. En la parte económica, en cuanto a Procesa y todo el Fondo de Ayuda Económica a autónomos y pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad, vamos a atender a la totalidad de las empresas que presenten su solicitud al ámbito de esta entidad y de esta empresa municipal. Aquí me gustaría destacar que desde que se publicaron las bases hace 2 semanas, que además se hizo un enorme esfuerzo por lograr el consenso con todos los grupos políticos, con los sectores económicos y con los sindicatos. Ya se han aprobado más de 1000 solicitudes de ayudas a autónomos y empresas, y próximamente en estas semanas van a poder empezar a recibir los pagos que les corresponden. Creo que es un enorme esfuerzo también que se ha realizado desde el ámbito de Procesa, y creo que hay que reconocerlo. Y en el ámbito de los trabajadores, con esta propuesta que se presenta, a mí me gustaría decir, porque aquí se ha dicho que de los trabajadores nos hemos olvidado y no es así, con las ayudas de Procesa y con estos 1000 expedientes que se han aprobado, lo que se pretende es el mantenimiento del empleo en nuestra ciudad, lo que se pretende es el mantenimiento del tejido productivo de nuestra ciudad, que es el que mayor empleo crea en nuestra ciudad. Entonces, decir y que quede muy claro que en el ámbito de las ayudas económicas que hoy definitivamente se aprueban, y de esos 10 millones de euros, lo que estamos protegiendo es a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas y medianas empresas y a nuestros trabajadores. Que a nadie se le olvide. Pero también queremos reconocer que el esfuerzo que están realizando estas 3000 personas que ya tienen su ERTE aprobado, reconocer el esfuerzo económico y financiero que tienen que realizar y apoyarles con una ayuda de 200 euros mensuales a través de la propuesta que presenta un UGT y comisiones obreras. Quería que quedase claro. Ya para entrar en detalle en cuanto a las cuestiones que se han planteado por los diferentes grupos políticos, me gustaría empezar por
el señor Hernández, el Partido Socialista, y me gustaría decirle que nosotros aquí no tenemos ninguna afrenta en contra del Gobierno de la Nación, ninguna, que tenemos que reconocer que en los diferentes reales decretos que ha ido aprobando el Gobierno durante toda esta pandemia se reconoce la situación de Ceuta en cuanto, al igual que el resto de comunidades autónomas, no ha habido nada extraordinario, igual que a las comunidades autónomas, el resto de comunidades autónomas se le otorga unos fondos, a la ciudad autónoma de Ceuta también. Faltaría menos que eso no se produjera. Nosotros creemos, y por eso lo estamos diciendo, y creo que lo estamos diciendo de forma educada, sin insultar a nadie, sin faltar el respeto a nadie, que no se están teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestra ciudad. Y no se están teniendo en cuenta porque no hay ninguna ciudad de España, nada más que Ceuta y Melilla, en la que se estén atendiendo a más de 300 personas en pabellones porque hayan quedado atrapadas y no puedan salir de nuestra ciudad, ni para la península, ni para Marruecos. ¿Será eso en otro lugar de España? Es lo único que estamos, una de las cosas que estamos diciendo al Gobierno de la Nación, ni más ni menos. ¿Que por qué tiene que hacerse cargo el Ayuntamiento de Ceuta de estas personas? Si tenemos lugares habilitados para atender a personas que son inmigrantes. ¿Eso le parece a usted un insulto al Gobierno de la Nación? Yo creo que es simplemente, simple y llanamente, defender los intereses de los ceutíes. ¿Por qué en Málaga el Fondo de Ayuda Social se destina para mantener la red social y nosotros tenemos que destinarlo a mantener a estas personas? Y lo tenemos que hacer porque queremos proteger a la población de Ceuta sanitariamente hablando, porque no vamos a dejar que estas personas estén en la calle sin estar confinadas en un estado de alarma. Y lo hacemos por responsabilidad, pero también tenemos que decir, y creo que tenemos el derecho de decirlo, y eso no puede pesar y que el Gobierno de España nos castigue, porque a mí me ha parecido entender eso, nos castigue porque tengamos y reclamemos el derecho que tenemos los ceutíes. Es que yo, de verdad, no puedo entenderlo. No puedo entender que se nos achaque que estamos maltratando al Gobierno por pedir lo que los ceutíes tenemos por derecho. Resulta que en el fondo de 16.000 millones de euros participan todas las comunidades autónomas, el País Vasco y Navarra, que además no participan del sistema de financiación autonómica, pero se le mete en el fondo de los 16.000 millones de euros y a mí me parece muy bien, porque la solidaridad tiene que ser de todos. Pero si Ceuta y Melilla piden participar del fondo por la pérdida de recaudación o por nuestra competencia en salud pública, ¿eso les parece mal? Aquí no hay ningún número inventado. Nosotros no hemos puesto 50 millones o 56 millones en la documentación que hemos mandado al Ministerio de Hacienda porque sea un capricho del señor Vivas. Hemos hecho un estudio pormenorizado del gasto que está suponiendo el COVID en la ciudad y es lo que hemos pedido al Estado. Y además lo hemos pedido conjuntamente con la ciudad autónoma de Melilla. En Melilla gobierna el PSOE, es la ciudad autónoma. Y han reclamado mucho más que nosotros, porque nosotros hemos pedido 56 millones y ellos han pedido 58 más los 28 millones que no han recibido de las subvenciones del año pasado. Y en Melilla no les ha parecido mal y aquí sí. ¿Por qué? ¿Se trata de que aquí gobierna el PP? Porque si se trata de eso, nosotros, por mantener el equilibrio de la institución, nos vamos. Si de lo que se trata es de que lo que sobramos en el gobierno somos los del PP, somos el Grupo Popular, nosotros entregamos la llave cuando haga falta, porque la sostenibilidad de esta institución es lo primero y la sostenibilidad de Ceuta está por encima de todos nosotros, muy por encima de todos nosotros. Entonces yo creo que se está poniendo el PSOE en una posición que no le corresponde, de que hay un insulto, una falta de respeto o que no se están solicitando las cuestiones como se debieran solicitar. Yo creo que es una posición a la defensiva equivocada. Yo creo que su posición debería de ser, igual que ha hecho el PSOE de Melilla, estar con las peticiones razonables y objetivas que tiene la ciudad de Ceuta y que tiene la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Una cuestión que me parece importante es, bueno, aquí se ha dicho que 20 años de mala gestión económica del gobierno del Partido Popular. Mire,
Yo nada más que voy a decir un dato, porque como lo digo continuamente, no quiero pecar de pesada. En estos 20 años se ha incrementado la afiliación a la Seguridad Social en un 35%. Por algo será, digo yo, por algo será. Mala gestión económica, tan mala no debe ser. Por supuesto que con sus fallos, pero también hay que reconocer sus aciertos. Creo que es de justicia. Y otra cuestión que decía el señor Hernández en cuanto a que 20 años sin hacer nada, mire, 20 años sin hacer nada, pero ratificados por los ciudadanos de Ceuta, porque al señor Vivas no lo ha puesto ahí, no se pone ahí por ciencia infusa. El señor Vivas está ahí porque elección tras elección ha conseguido el apoyo de los ciudadanos de Ceuta. Con lo cual, yo, señor Hernández, lamento que usted perciba por parte del Gobierno de la ciudad un acoso y derribo al Gobierno de la nación. No es así. Lo único que pedimos es lo que nos corresponde, igual que al resto de comunidades autónomas, ni más ni menos. Lo primero, que el fondo de 16.000 millones de euros tenga participación en la ciudad de Ceuta en cuanto a sus competencias en salud pública, porque las ha ejercido y ha tenido gasto y lo va a tener. Pedimos que en el Fondo de Ayudas Sociales se mantenga el compromiso del 0,5%, porque también estamos asumiendo un gasto importante en cuanto a la atención de personas que se han encontrado atrapadas en la ciudad y que ese gasto no se tiene en el resto de comunidades. Y pedimos que en la pérdida de recaudación se tenga en cuenta nuestra peculiaridad, nuestra singularidad, como lo están pidiendo Canarias y Melilla. Y creo que ni Canarias, y a Canarias y a Melilla, aquí nadie les dice que están enfrentados contra el Gobierno de la nación. Yo necesitaría que alguien lo explicase, o por qué ustedes se sienten apelados a que no cumplimos o no estamos haciendo nuestro trabajo como Gobierno intentando defender los intereses de nuestra ciudad. En definitiva, me gustaría decirle al señor Verdejo que estamos trabajando para intentar poner al día y para poder abrir todos los espacios que se puedan de cara a que podamos disfrutar el verano con las peculiaridades y con esta nueva normalidad que se está dando, ¿no? Me refiero a playas, jardines, habilitación de espacios que puedan ser abiertos al disfrute de todos los ciudadanos y que le agradezco también el voto afirmativo, el voto a favor de este expediente de modificación de crédito y le agradezco también que hayan entendido desde el principio que no podemos deducir del Fondo de Ayudas Económicas a Autónomos y Pymes 2 millones de euros para los ERTE, pero que vamos a empezar a trabajar desde este mismo momento para consensuar con las centrales sindicales unas bases reguladoras para que en cuanto Real Decreto de apoyo de creación del Fondo Social esté habilitado, inmediatamente la Consejería de Hacienda pueda sacar las bases y pueda empezar a pagar a estas personas que se han visto afectadas por los ERTE esta ayuda de 200 euros. A la señora Ahmed quiero, por supuesto, agradecerle el voto a favor. Quiero decirle que estamos abiertos a todas las propuestas que tenga que hacernos para ayudar a nuestras empresas, a las empresas ceutíes. Lo digo porque usted hablaba de los avales para esas empresas que están solicitando créditos al ICO. Estamos dispuestos en la Consejería de Hacienda y, por supuesto, yo la primera, en sentarnos y ver qué posibilidades tenemos de establecer esas conexiones con las entidades bancarias para que podamos ofrecer avales. Se hacen en otras comunidades autónomas. Es verdad que otras comunidades tienen unas sociedades de garantía que nosotros no tenemos, pero podemos trabajar en ver cómo podemos conseguirlo. Es verdad que usted apela a la unidad y apela a que en estos momentos los ciudadanos esperan de nosotros soluciones y no que nos echemos los trastos a la cabeza, como se suele decir, y yo estoy absolutamente de acuerdo con todas esas palabras, pero me gustaría destacar que usted dice, o ha empezado su intervención diciendo 20 años de nefasta gestión económica. Yo, discúlpeme, pero no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Pues lo mismo que le decía el señor Hernández, ¿no? Porque el dato que le daba era de las afiliaciones a la Seguridad Social, pero el número de creación de empresas, el número de franquicias que han venido a nuestra ciudad, bueno, determina que
no es una nefasta gestión económica, sino que durante estos años la ciudad ha cambiado en cuanto a sus infraestructuras, ha cambiado en cuanto a sus servicios públicos y eso ha hecho que las empresas inviertan en nuestra ciudad. Y ahora, a pesar del cierre de la frontera, a pesar del COVID, tenemos que seguir trabajando en este ámbito. Y yo le agradezco su apoyo y, como le digo, siempre a su disposición para que podamos acordar todo aquello que sea necesario y, por supuesto, entre todos consigamos hacer una Ceuta mejor. Con el señor Mohamed, del grupo político Caballas, le agradezco también su voto a favor, pero ese desequilibrio al que usted apela en su intervención no es cierto. Aquí, en este expediente de modificación de crédito, las ayudas para pymes y autónomos significa mantenimiento de puestos de trabajo y significa que nuestros autónomos puedan seguir abriendo la persiana una vez que se levanten todas las restricciones del estado de alarma. Y esos autónomos y esas pymes son las que más empleo crean en Ceuta. Y nosotros estamos apoyando por cada trabajador que tenga esa empresa con una aportación económica, con esa ayuda hasta de 1.400 hasta 4.500 euros, con lo cual desequilibrios ninguno, señor Mohamed. Las ayudas y las que usted ha intervenido en la redacción de esas bases tienen mucho que ver y tienen mucho que decir los trabajadores de nuestra ciudad y para nosotros han sido un punto de partida inexcusable y del que nos sentimos muy, muy orgullosos y además nos sentimos muy orgullosos del consenso, de su apoyo y de esta asamblea. Mire, yo lo de la rebaja de impuestos al 0,5% del IPSI es una pretensión de nuestros empresarios, que nosotros creemos que es acertada. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que en el modelo económico de Ceuta, en cuanto a Marruecos, está agotado. Eso se ha dicho aquí, se ha dicho en todas las reuniones que ha habido con empresarios y se está diciendo en todos los ámbitos económicos y sociales de la ciudad. Si tenemos que cambiar nuestro modelo económico, habrá que partir de algo. No puede ser el régimen económico y fiscal de la ciudad, no puede ser mejorarlo. Nosotros lo hemos planteado en innumerables ocasiones al Gobierno de la Nación y nunca hemos obtenido respuesta, hemos intentado ser respetuosos. Es verdad que lo íbamos a plantear antes del COVID, pero esa propuesta se ha parado de cara a que sea el Ministerio de Hacienda quien nos dé vía libre, nos dé luz verde para que podamos continuar. Nosotros, todo lo que tenga que ver con la Hacienda del Estado, estamos siendo respetuosos, pero no podrá decir usted, no nos puede decir nadie que no podamos pedirlo, que no podamos decirlo. Es que actualmente estamos siendo, no quiero decir maltratados, pero, hombre, no sé cómo definirlo, pero resulta que los 7,2 millones de euros de subvenciones para el agua y gastos extraordinarios de la frontera, no. Los de este año tenemos una incertidumbre enorme. Usted dice que hay que modificar el presupuesto del 20 y hacer un presupuesto de guerra. Claro, por supuesto, pero es que tenemos una incertidumbre. ¿Alguien nos va a decir, oye, pues los 7,2 millones de euros no cuenten ni con los del 19 ni con los del 20, pero díganoslo ya para que nosotros podamos hacernos una composición del lugar? Oiga, de los 5.000 millones de pérdida de recaudación, que todas las comunidades autónomas tienen derecho, que Canarias y Melilla lo están pidiendo, pero ustedes, como son los del PP, a ustedes no les vamos a dar nada. Muy bien, pues díganlo, que nosotros haremos un presupuesto de guerra y tendremos que asumir que a lo mejor no podemos tener tantas asociaciones, no podemos tener tantas federaciones, no podemos tener todo lo que actualmente soporta el presupuesto de la ciudad, pero habrá que decirlo, ¿no? ¿O no? No sé, yo apelo a que seamos responsables y pidamos por lo que por derecho pertenece a los ceutíes, sin faltarle el respeto a nadie. Aquí se habla de que estamos todo el día con la peseta encima de la mesa, pero es que la peseta soporta los servicios públicos de esta ciudad. ¿Cómo se pagan los servicios públicos si no recibimos lo que nos pertenece? ¿Cómo se soportan? Yo creo que lo estamos haciendo con responsabilidad. Creo que el presidente de la ciudad apela a la solidaridad del Estado y tiene derecho a hacerlo, igual que hacen el resto de presidentes de otras comunidades autónomas. Lo hace Melilla y lo soporta el gobierno del PSOE y no lo soporta el Partido Socialista.
y no se considera una afrenta, como se está diciendo aquí, o un insulto, o faltarle al respeto al Gobierno de la Nación. Mire, yo estoy de acuerdo con usted en que hay que cambiar nuestro modelo de financiación. Estoy de acuerdo con usted que nuestra financiación autonómica no se corresponde con la realidad. Bueno, nosotros hemos creado una mesa de diálogo donde se puede hablar de una propuesta de 140 medidas que está abierta a la negociación, y creo que deberían de sentarse en esa mesa los representantes sindicales que no acudieron a la última reunión, los representantes de nuestras instituciones, nuestras empresas, que son la Cámara y la Confederación, los grupos políticos de la Asamblea. Me parece que es ahí, es un foro donde se hace una propuesta y sobre esas 140 medidas que nosotros hemos propuesto, por empezar a trabajar sobre algo que se cambie radicalmente. Vamos a llegar a un acuerdo de minimis, como si son solamente 2, pero al menos vamos a construir. Lo que pasa es que decir no voy, y si voy a una reunión donde está la delegación del Gobierno y no está la Ciudad Autónoma de Ceuta, a mí me parece que eso no se llama construir, que se llama otra cosa. Creo que hay que ser riguroso y que hay que decir las cosas como se llaman. Creo que una mesa de construcción, de reconstrucción, como ha dicho el Gobierno de la Nación, es necesaria, pero es necesaria una mesa de reconstrucción donde estemos todos. Vamos a plantear, vamos a hablar, vamos a partir de esas 140 medidas. Y en ese momento nosotros estamos dispuestos a renunciar a lo que viene en ese documento si somos capaces de llegar a un consenso, a una unidad. Es que es más necesaria que nunca, más necesaria que nunca. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad de todos los grupos. Les agradezco el apoyo que prestan a este expediente de modificación de crédito. Y, como decía, apelo a la unidad porque en ello está el futuro de Ceuta. Creo que más que nunca. Sin embargo, también creo que somos un pueblo que ha sabido salir adelante en momentos muy complicados. Este lo es. Y apelo al orgullo que sentíamos el otro día en la Asamblea, que hoy volveremos a sentir cuando todos apoyemos esta propuesta, porque así lo han manifestado todos los grupos políticos. Apelo a esa responsabilidad, a sentarnos en una mesa y a reconstruir lo que todos deseamos, ¿no? Y es una Ceuta próspera, una Ceuta con futuro, una Ceuta donde nuestros hijos puedan seguir disfrutando de su tierra y de lo maravilloso que tiene Ceuta, que tiene tanto que ofrecer y tanto que dar, no solo a los ceutíes, sino a toda España. Muchas gracias a todos y, sobre todo, también quería dar las gracias, como ya lo hice en el pleno anterior, a todos los servicios públicos, sanitarios y no sanitarios, a todas las personas de los servicios esenciales, supermercados, transportistas, taxistas, a todos los servicios que han participado durante estos meses a que la rueda siguiese funcionando, y a todos aquellos que han empezado a abrir sus persianas estos días. Mucho ánimo, mucha fuerza, y la Asamblea de Ceuta y el Gobierno de Ceuta está con ellos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera, muchas gracias. Vamos a iniciar la votación, pero antes le voy a pedir, por favor, a los miembros de la Asamblea y a la señora secretaria general que me disculpen porque voy un momentito al servicio y tardo un minuto. Y en un minuto iniciamos la votación. Muchas gracias.
tienes tú una plantilla para el cuarto punto. Te doy aquí el cuarto y el tercero. Vale. Y le doy el segundo a mi servicio. Bueno, muchas gracias por haberme permitido ir al servicio. Era una urgencia que no podía obviar. Vamos a iniciar la votación. Como dije al principio de la sesión, voy a llamar por orden alfabético a todos y cada uno de los miembros de la Asamblea y votarán sí, no o abstención de manera separada en los 4 puntos que forman parte del dictamen de la comisión. Insisto en que votar que sí al dictamen de la comisión en el punto primero significa votar que no desde un punto de vista formal a la reclamación presentada por UGT y comisiones obreras. Empiezo por doña Ahmed Mohamed. Doña Sumaya. Buenos días, ¿se me ve? Sí, no se le ve, pero se le oye. Pero vamos a ver si... Hay problemas de conexión. Bueno, ahora sí. Ahora. Ya la vemos. Ahora. Pues buenos días. Doña Sumaya, buenos días. Pues emito mi voto. En el punto 1, voto en contra. Bien. Punto 2, voto a favor. Bien, bien. Lo había apuntado, ¿no? Sí. Tercer punto. ¿Se me ve? ¿Se oye? Sí, se ve y se oye, sí. Sí, lo hemos entendido. Es que tengo problemas de conexión, presidente. Primer punto, voto no. Bueno, he dicho. Segundo punto, voto sí. El segundo, a favor. A favor. El tercero, a favor. Tercero, a favor. Y el cuarto, a favor. Y el cuarto, a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Gracias. Señora Chandiramani, doña Kisi. Hola de nuevo, presidente. Voto a favor de los 4 puntos. Los 4 puntos, sí. Perfecto. Sí. Señora Cifuentes, doña Ana Belén. ¿Se me ve? Se le ve y se le oye. Bueno, pues voto a favor a los 4 puntos. Muchas gracias, señora Cifuentes. De nada. Señora Adeu, doña Isabel. Buenos días. Buenos días. Voto a favor del punto 1, 2, 3 y 4, del 1 al 4. Muchas gracias, señora Adeu. Gracias, presidente. Señor Dris, don Yamal. Buenas, presidente. Mi voto es de sí afirmativo a los 4 puntos, presidente. Muchas gracias, señor Dris. Señor Gaitán, don Alberto. Sí, presidente. Punto primero sí, punto segundo sí, punto tercero sí, punto cuarto sí. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor Guerrero, don Javier. Buenos días a todos. Voto que sí a los 4 puntos, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Gutiérrez, don Juan Antonio. Mi voto en el primer punto es no y en los 3 siguientes, el segundo, tercero y cuarto, sí. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señora Ahmed, doña Fátima. Sí, voto en contra del primer punto, voto a favor de los puntos 2, 3 y 4. Muchas gracias. Voto en contra del primer punto, ¿no? Perfecto. Voto en contra del primero, sí, y a favor de los otros 3. Perfecto. Señor Hernández, don Manuel. Sí. Punto número 1, en contra. Puntos 2, 3 y 4, a favor. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Mas, don José María. Buenos días. El primero, punto primero en contra,
punto 2, 3, 4, a favor. Muchas gracias, señor Mas. Señora Mateo, doña Elena. Punto número 1 en contra, los puntos 2, 3 y 4 a favor. Muchas gracias, señora Mateo. Señor Mebrut, don Josep. Buenos días. Buenos El días. primer punto en contra y el resto a favor. Muchas gracias, señor Mebrut. Señora Miranda, doña Lorena. Buenos días. Voto a favor de los 4 puntos. Señor Mohamed, don Mohamed. Sí, el primer punto en contra, los otros 3 a favor. Muchas gracias, señor Mohamed. Señora Mohamed, doña Dunia. Voto a favor de los 4 puntos. Gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Redondo, don Juan Sergio. Voto a favor de los 4 puntos. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Rodríguez, don José María. ¿Se me oye? Sí. No sé si se me ve. El primer punto no y los otros 3 sí. Muchas gracias, señor Rodríguez. Gracias. Señor Rontomé, don Carlos. Hola de nuevo. Voto afirmativo a los 4 puntos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Rontomé. Señora Vázquez, doña Carmen. Hola, sí. Primer punto en contra. 2, 3 y 4 a favor. Muchas gracias, señora Vázquez. Señor Verdejo, don Carlos. Voto sí a los 4 puntos. Muchas gracias, señor Verdejo. Señor Verdugo, don Eloy. Señor Verdugo, don Eloy. Vamos a llamarlo por teléfono al señor que está con él. Y que se ponga al teléfono. Disculpe, señor presidente, por teléfono no sé. No, se va a comunicar por teléfono. Ajá, Vamos para a que oír, contacte. vamos a oír al señor Eloy. Sí, señor Eloy. Sí, señor Verdugo, don Eloy. Buenos días. Hola, buenos días, presidente. Muchas gracias, Eloy. Es para oír su voto, señor Verdugo. Sí, el primero en contra y los 3 restantes sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Sí, Verdugo ha sido en contra, ¿verdad? Señora Pérez Valero, doña Cristina. Hola de nuevo. El primer punto en contra, puntos 2, 3 y 4 a favor. Muchas gracias, señora Pérez.
El señor don Francisco Ruiz. Mi voto es sí a los 4 puntos. Muchas gracias, señor Ruiz. Y mi voto es sí a los 4 puntos. Señora secretaria, ¿tiene usted el recuento? Señora secretaria. Estoy en ello, señor presidente. Yo tengo aquí un recuento hecho, si lo quiere. ¿Tenéis vosotros fumáis? Sí. Sí, en el primer punto 13 y el resto son todos 25. Pero aquí nomás que pone uno, ¿no? No he Sí, visto uno. qué número de punto es, ¿no? El número 1 lo pone arriba. Arriba, de la arriba. función. El número 1 se lo he hecho yo. Pero el resto, todo. Yo lo he hecho todo, presidente. Señora secretaria, ¿me oye? Sí, señor presidente. Yo el recuento que tengo aquí, que someto a su consideración, es en el primer punto 13 votos afirmativos y 12 votos negativos y ninguna abstención. Discrepo en esto, señor presidente. Discúlpeme, el procedimiento es de videoconferencia y el voto telefónico no está previsto en la convocatoria. Por lo tanto, según mi leal saber y entender, son 13 votos a favor, 11 votos en contra y una abstención del señor Verdugo, Eloy Verdugo, que no ha podido finalmente establecer la conexión vía videoconferencia, que es el sistema autorizado. Yo aquí lo hemos oído el señor Verdugo votar, ¿eh? No sé si usted lo ha oído o no, pero yo lo he oído votar. Señor presidente, con todo mi respeto, ha sido claro y manifiesto el voto del señor Eloy. Que se le facilite por parte de la ciudad los medios necesarios para que pueda ejercer su derecho. Claro, yo creo que, como además no interfiere el sentido del voto, el señor Verdugo ha votado, se le ha oído perfectamente, había un funcionario que lo estaba asistiendo y ha votado telefónicamente. Por tanto, votos a favor en el primer punto 13, votos en contra 12, abstención ninguna. Y en los siguientes puntos del orden del día, unanimidad, 25 votos a favor. Queda aprobada, por tanto, el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Se levanta la sesión.